Me negué a darle mi número al profesor, y ahora me ignora en clases. Desde el primer día de clases el profesor me había parecido inquietante. No era su manera de enseñar ni la materia en sí, sino la forma en que miraba a ciertas alumnas. Sus ojos recorrían el aula de una manera que me incomodaba, como si estuviera evaluando algo más que nuestro desempeño académico. Pero nadie decía nada. Era un profesor con años de experiencia, respetado por la dirección y temido por los alumnos, casi intocable. Yo intentaba mantenerme al margen, evitando llamar su atención más de lo necesario. Me concentraba en mis apuntes, respondía solo cuando era estrictamente necesario, y nunca me quedaba después de clase. Pero a pesar de mis esfuerzos, un día su atención se posó en mí. «Señorita, quédate un momento», dijo al terminar la clase, con su sonrisa ensayada. El aula se vació poco a poco mientras yo me quedaba atrás, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando estuvimos solos se apoyó en su escritorio, y me miró con ese brillo extraño en los ojos. «Eres una estudiante destacada», dijo. «Me gusta ayudar a los alumnos con potencial, darles oportunidades, pero para eso necesitamos una comunicación más directa. ¿Me das tu número?». Me quedé en silencio por unos segundos, intentando procesar la situación. La manera en que lo dijo, el tono meloso y la sonrisa que no llegaba a sus ojos, todo me dio una sensación de peligro. Tragué saliva y forcé una sonrisa incómoda. «Lo siento, pero prefiero hablar por correo escolar», respondí con firmeza. Su expresión cambió por un instante. Algo en su mirada se oscureció antes de que recuperara su compostura. Asintió lentamente y dejó escapar una risa baja. «Claro, como prefieras». Salí del aula sintiéndome aliviada, pero no pasó mucho tiempo antes de que notara las consecuencias. A partir de ese día, dejó de llamarme en clase, levantaba la mano pero elegía a cualquier otro. Cuando entregaba mis tareas, encontraba errores donde no los había, restándome puntos sin justificación. En los exámenes, mis respuestas correctas eran marcadas como erróneas, y cuando intentaba pedirle explicaciones, me ignoraba por completo, o se limitaba a darme respuestas vagas. Mis compañeros notaron el cambio. Algunos me preguntaron si había hecho algo para molestarlo, otros simplemente miraban con lástima, pero nadie decía nada. No era la primera vez que el profesor actuaba así con alguien. Sabían que quejarse no serviría de nada. Con el paso de las semanas mi calificación comenzó a bajar. Sabía que si no hacía algo mi promedio se vería gravemente afectado. ¿Pero qué podía hacer? Acusar a un profesor sin pruebas era arriesgado, y él lo sabía. Todo lo hacía de manera sutil, lo suficiente para que pareciera una coincidencia. Pero yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Si quería jugar sucio, entonces yo también lo haría. Comencé a documentar todo. Guardaba copias de mis tareas corregidas, tomaba fotos de los exámenes con respuestas correctas marcadas como incorrectas, y anotaba cada vez que me ignoraba en clase. Pero no bastaba con eso. Necesitaba algo más. Un día, cuando la clase terminó, fingí haber olvidado algo en el aula. Me escondí detrás de una de las columnas del pasillo, y esperé. No tardó en llegar otra alumna, una de las más calladas del curso. Vi cómo el profesor le sonreía, hablaba con ella en voz baja y, finalmente, sacaba su teléfono. La chica dudó, pero al final pareció negarse. Él insistió, y aunque ella parecía incómoda, terminó escapando con una excusa apresurada. Vi el enojo en el rostro del profesor cuando ella se fue. Ese momento fue clave. No era solo yo, había más. Con el tiempo, me acerqué a otras chicas. Hablé con ellas en privado, les conté lo que había vivido. Algunas ya habían pasado por lo mismo. Otras habían cedido al miedo, y le habían dado su número solo para evitar problemas. Juntas, decidimos hacer algo. Al principio la escuela no nos escuchó. Cuando llevé mis pruebas a la dirección, me miraron con escepticismo. Dijeron que sin una denuncia formal y sin más pruebas, no podían hacer nada. Pero, yo no me rendí. Junto a las demás chicas, reunimos más testimonios. Grabamos conversaciones, guardamos capturas de pantalla de los mensajes que él enviaba a las alumnas que sí le habían dado su número. Finalmente, cuando llevamos todo nuevamente a la dirección, no pudieron ignorarnos. La noticia se esparció entre los estudiantes y los murmullos llegaron hasta los padres. No tardó mucho en que se abriera una investigación formal. El profesor fue suspendido mientras revisaban las pruebas.
Luego, lo despidieron sin mucho escándalo, como si la escuela quisiera borrar el incidente rápidamente. Pero nosotras sabíamos la verdad. Habíamos logrado que se fuera. Habíamos impedido que siguiera usando su poder para acosar a más alumnas. Pero eso no fue todo. La investigación dejó al descubierto una serie de llamadas y mensajes inapropiados enviados a varias alumnas. Y aunque no hubo pruebas de que el profesor hubiera intentado algo más, las pruebas eran suficientes para que el caso llegara a la justicia. Los mensajes eran claros. Las inscripciones en su teléfono no dejaban lugar a dudas sobre sus intenciones. Finalmente, la denuncia formal de varias de nosotras, respaldada por las pruebas, fue suficiente para llevar al profesor a juicio. El caso no fue rápido ni sencillo. Durante la investigación, los abogados del profesor intentaron hacer pasar todo como malentendidos, pero las grabaciones de las conversaciones y los testimonios fueron contundentes. Él negó todo, pero no pudo escapar de los mensajes que había enviado, ni de las pruebas que habíamos recopilado. El hecho de que algunas de nosotras hubiéramos tenido el valor de denunciarlo, hizo la diferencia. Había sido una batalla silenciosa, pero al final, la verdad salió a la luz. El juicio terminó con una condena por acoso, y el profesor fue obligado a pagar una indemnización a las afectadas. Además, se le impuso una orden de alejamiento no solo de las alumnas involucradas, sino también de cualquier centro escolar, prohibiéndole ejercer su labor como docente. Nadie más debía pasar por lo que nosotras habíamos vivido. Recibí una notificación por correo. No era algo que esperara, ni que me trajera una verdadera satisfacción, pero al menos sabía que su tiempo como profesor había terminado. Las alumnas que habíamos unido nuestras fuerzas para exponer su acoso finalmente pudimos respirar tranquilas, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Aunque en la escuela trataban de borrar todo rápidamente, las cicatrices no desaparecían con facilidad. Sin embargo, yo ya no tenía miedo. Habíamos conseguido que él enfrentara las consecuencias de sus acciones, y eso era algo que nunca podrían quitarnos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura en clase. Habíamos ganado, y aunque sabía que aún existían muchas personas como él, había aprendido que el silencio nunca debe ser una opción.